Cuando los genetistas analizan los datos autosómicos, la señal del genoma completo, no solo la línea paterna, aparece algo que no debería estar ahí si la historia fuera tan simple. Un hilo conductor, apuntando al este, no hacia Asia Central, no hacia la meseta iraní, al este, hacia un mundo que la narrativa aceptada jamás menciona. Y la pregunta que plantea ese hilo conductor no tiene una respuesta clara. Para entender por qué eso importa, primero hay que comprender qué dice la versión aceptada, por qué se ha mantenido vigente durante tanto tiempo y por qué merece un respeto genuino antes de ser cuestionada. La versión más extendida es la siguiente. Bengala fue poblada en la prehistoria por poblaciones indígenas, emparentadas con los antiguos habitantes del subcontinente, cazadores-recolectores que habían vivido en el sur de Asia durante decenas de miles de años antes de que comenzara la historia escrita. Luego, hace entre 4.000 y 2.000 años, se produjo una transformación desde el noroeste. Hablantes de lenguas indoarias, migradores pastoriles de la estepa de Asia Central, se asentaron en el subcontinente indio en oleadas, trayendo consigo una nueva lengua, nuevas tradiciones religiosas y un nuevo orden social. Estas migraciones no llegaron primero a Bengala. La llanura del Ganges las absorbió primero. El período védico, los reinos Mahayanapada, el auge del imperio Magadha en lo que hoy es Bihar. Bengala se encontraba río abajo, tanto geográfica como culturalmente. Pero la corriente indoaria finalmente llegó al delta. La lengua bengalí se cristalizó a partir del Magadhi Prakrit, la lengua vernácula del corazón de Magadha, absorbiendo rasgos locales a medida que se extendía hacia el este. En el siglo VIII después de Cristo, los poetas de Bengala componían el Charyapada, cantos místicos en una forma temprana de bengalí tan sofisticada que los estudiosos aún debaten cuánto tiempo debió tardar en madurar la tradición que lo sustenta. El nombre cambió, la lengua se profundizó, la literatura creció. Para la época del Imperio Pala en el siglo IX, Bengala era un centro cultural e intelectual del mundo budista, que enviaba monjes y manuscritos hacia el este, a través del Golfo de Bengala, a los reinos del sudeste asiático. Esta es una historia coherente, una historia respetable, una historia con verdadero respaldo arqueológico y lingüístico. Orígenes indoarios, entrelazados con ascendencia indígena del sur de Asia, moldeados por la geografía de un delta fluvial y las corrientes comerciales y religiosas que se desplazaban hacia el este. Explica el idioma, explica los datos del cromosoma Y, explica las conexiones culturales, no explica el genoma. Aquí es donde se complica la cosa. Cuando los genetistas de poblaciones comenzaron a aplicar análisis genómicos a gran escala a las poblaciones del sur de Asia, no solo al cromosoma Y, ni solo al ADN mitocondrial, sino a la señal autosómica completa, descubrieron que los bengalíes ocupan una posición distinta a la de cualquier otra población importante de la India continental. Cada grupo del sur de Asia, desde los punjabíes hasta los tamiles, los gujaratis y los marathas, puede modelarse utilizando 2 o 3 componentes ancestrales. Una antigua capa indígena del sur de Asia, una aportación posterior de agricultores relacionados con Irán, y en muchos grupos, una ascendencia relacionada con las estepas derivada de las migraciones indoarias. Las proporciones varían, la historia difiere según la región y la casta, pero los componentes son consistentes en todo el subcontinente. Los bengalíes no encajan en este modelo, no de forma limpia. Además de los componentes esperados, el ADN autosómico bengalí contiene una señal medible relacionada con el este y sureste asiático, generalmente entre el 5 y el 15% en la población general. Puede parecer poco, pero no lo es. Ningún grupo comparable del sur de Asia continental presenta esta señal a esta escala. Está ausente en los punjabíes, en los gujaratis, en las poblaciones tamiles y en casi todos los grupos indios importantes que los genetistas han estudiado. En el delta de Bengala está presente, de forma consistente, verificable y reproducible. Piensa en el genoma como un archivo, un registro estratificado donde cada población importante que aportó ancestros a tu organismo deja un documento. La mayoría de los archivos del sur de Asia contienen las mismas 3 carpetas, aunque con proporciones variables. El archivo bengalí tiene una 4ª carpeta,
perteneciente a un sistema de archivo completamente distinto. Y la línea paterna hace que el enigma sea más complejo. El haplogrupo R1A del cromosoma Y, que se encuentra con alta frecuencia en los hombres bengalíes, es la huella genética de la migración indoaria de la estepa. Apunta hacia el noroeste. Mientras tanto, un segundo haplogrupo del cromosoma Y, O2A-M95, aparece en las comunidades bengalíes mayoritarias con una frecuencia del 5 al 15% en los hombres y alcanza entre el 50 y el 65% entre los santal y otros grupos tribales de Bengala. El haplogrupo O2A-M95 es el marcador paterno definitorio de las poblaciones de habla austroasiática, personas cuyos orígenes genéticos y culturales no se encuentran en Asia Central ni en la meseta iraní, sino en el sudeste asiático continental. Dos historias del cromosoma Y, dos direcciones, dos migraciones separadas, de alguna manera convergieron y se comprimieron en una sola población que vive en un delta fluvial. Una investigación publicada en la revista Science documentó que la ascendencia austroasiática en el sur de Asia se remonta a una migración del sudeste asiático que tuvo lugar hace aproximadamente entre 3.500 y 4.000 años. Genomas antiguos de yacimientos en el sudeste asiático continental, Vietnam, Myanmar, mostraron que los primeros agricultores austroasiáticos poseían un perfil genético distintivo, una mezcla de ascendencia agrícola del sur de China y una profunda ascendencia indígena de cazadores-recolectores del sudeste asiático. Esta combinación se desplazó hacia el oeste, llegando a Bengala, donde se mezcló con la población indígena ya presente, y posteriormente con los migrantes indoarios que llegaban desde la dirección opuesta. El delta se convirtió en una confluencia, y el genoma conservó el registro. La primera teoría que ofrecen los genetistas de poblaciones es el modelo de migración austroasiática, y en apariencia es convincente. Los pueblos de habla munda del este de la India, las comunidades santal, jo y mundari, son los descendientes vivos más visibles de aquellos antiguos migrantes del sudeste asiático. Sus frecuencias del haplogrupo O2A-M95 lo confirman. Sus tradiciones de subsistencia lo confirman. Muchos lingüistas han identificado posibles palabras de sustrato austroasiático en el propio bengalí, vocabulario para el arroz, para el pescado, para características ecológicas específicas del delta, tomadas de una familia lingüística que precedió a la llegada del bengalí a la región. Arroz como palabra, pez de río como palabra. La ecología de los humedales que define a Bengala como civilización, codificada en un lenguaje tomado de personas que ya estaban allí. El modelo indica lo siguiente. Los migrantes austroasiáticos llegaron hace entre 3.500 y 4.000 años. Se mezclaron con la población indígena y aportaron su capa genética de Asia Oriental. Posteriormente, la expansión indoaria llegó desde el noroeste. Ambas corrientes se mezclaron. La señal de Asia Oriental que perdura hoy es el residuo diluido de aquel primer encuentro preindoario. Los genetistas estiman que esta capa austroasiática representa entre el 60 y el 70% de la señal de Asia Oriental observada en los datos autosómicos bengalíes, lo que significa que entre el 30 y el 40% permanece sin explicación. El modelo presenta una segunda debilidad, el ADN materno, los haplogrupos mitocondriales, que rastrean la ascendencia a través de la línea femenina, no refleja el patrón del cromosoma Y. En genética, esta asimetría se denomina mezcla sesgada por sexo. Significa que la migración no fue un movimiento de familias. Sugiere que los hombres que llevaron el haplogrupo O2A-M95 al delta no trajeron consigo un número igual de mujeres de la misma procedencia. El perfil genético femenino en las comunidades bengalíes presenta características ancestrales diferentes a las del perfil masculino. Una migración. Dos historias distintas, según a qué progenitor se rastree. Esta inconsistencia es real. La primera teoría no puede explicarla completamente. La segunda teoría es más compleja y requiere una forma diferente de concebir la geografía de Bengala. Observen un mapa de la región. El delta de Bengala se ubica en la confluencia de dos barreras geológicas, el Himalaya y las tierras altas tibetano-birmanas al norte y al este,
y la bahía de Bengala al sur. Toda población que se desplazaba entre el sur y el sudeste asiático, en cualquier dirección, tenía que atravesar o bordear Bengala. El delta no era un destino final de la ruta migratoria, sino el corredor por donde pasaba. Un embudo. Un cuello de botella donde las poblaciones que se movían entre dos mundos dejaban huellas simplemente al transitar. La segunda teoría identifica una contribución adicional: el flujo genético tibetano-birmano procedente de las tierras altas del noreste. Las poblaciones de lo que hoy son Assam, Manipur, Trípura y las estribaciones del Himalaya hablan lenguas sino-tibetanas y poseen un componente genético distintivo del este de Asia, claramente diferente de la capa austroasiática. Los investigadores han encontrado esta señal tibetano-birmana en comunidades bengalíes, particularmente en el norte y el este de Bengala, donde el contacto geográfico con esas poblaciones de las tierras altas fue más directo. Pero aquí está el hallazgo que trastoca por completo la dirección supuesta del flujo. Un estudio publicado en PLOS Genetics en 2022, que examinó la herencia genética que las poblaciones del sur de Asia aportaron al sudeste asiático continental, encontró algo inesperado. Cuando los investigadores modelaron la ascendencia del sur de Asia, presente en poblaciones como los jemeres de Camboya, los cham de Vietnam y los malayos, poblaciones moldeadas por siglos de contacto cultural y comercial con la India, descubrieron que el sustituto del sur de Asia, que mejor explicaba su ascendencia, no era el punjabí, ni el tamil, ni ninguna de las grandes poblaciones indias bien estudiadas. Era el bengalí. El ADN bengalí fue la única población del sur de Asia que los grupos del sudeste asiático utilizaron como fuente genética en estos modelos. El tráfico circulaba en ambos sentidos. Esta es la parte que los registros no explican, al menos no los que hemos estado consultando. La tercera teoría, y la que la mayoría de los investigadores dudan en mencionar en voz alta, apunta a una brecha tan grande que replantea todo lo que se ha dicho hasta ahora. Cuando los genetistas aplican el modelo completo de mezcla genética de 4 componentes a los datos autosómicos bengalíes, considerando la antigua capa indígena del sur de Asia, la contribución de los agricultores iraníes, el aporte indoario de la estepa y la señal del este de Asia, las cifras aún no se resuelven por completo. Existe un residuo, un componente que ni la migración austroasiática ni el flujo genético tibetano-birmano explican con claridad. La mayoría de los investigadores se muestran cautelosos al presentar esto como una limitación del modelo, en lugar de una evidencia de una población oculta. Sin embargo, algunos han observado que la limitación es consistente y persistente en diversos estudios. No desaparece al refinar el modelo, persiste. Y es aquí donde la ausencia de ADN antiguo se vuelve crucial. La revolución del ADN antiguo, la extracción y el análisis de material genético de restos arqueológicos, ha transformado nuestra comprensión de Europa, el Levante, la meseta iraní, Asia Central e incluso el Valle del Indo. Los genomas antiguos de estas regiones han reescrito capítulos enteros de la prehistoria humana. Bengala prácticamente no ha contribuido a este archivo. El suelo húmedo y ácido del delta degrada rápidamente la materia orgánica. La excavación arqueológica del pasado remoto de Bengala apenas ha comenzado. No tenemos genomas antiguos bengalíes. Ninguno. Estamos interpretando una historia de 10.000 años exclusivamente a través de la perspectiva de los descendientes vivos, infiriendo el pasado a partir del presente, sin ninguna evidencia genética directa de las personas que realmente la vivieron. Los datos no confirman la existencia de una población oculta, simplemente no la descartan. Es posible que existiera una tercera presencia, más antigua, en el delta, preaustroasiática, predravídica, preindoaria, cuyos descendientes aún viven y portan una señal que todavía no podemos identificar, porque nunca hemos recuperado sus restos óseos. Imagínese estar a orillas del río Padma, en el delta de Bengala, hace aproximadamente 3.500 años. Es el final de la temporada del monzón. El aire es denso, cálido, saturado. Esa humedad que se posa sobre la piel como una tela. El río frente a usted no es simplemente ancho. Es tan vasto que borra por completo la orilla opuesta, reemplazándola con un horizonte de agua marrón que se funde con el cielo gris. El olor es a lodo salobre de las mareas, a raíces anegadas y al particular aroma verde de la vegetación en descomposición, sumergida,
liberada y sumergida de nuevo por las crecidas estacionales durante un tiempo que escapa a la memoria. No estás solo. Un grupo te acompaña, avanzando hacia el oeste, siguiendo el curso del río hacia el interior de un continente desconocido. Llevan semillas, variedades de arroz domesticadas que requieren precisamente este tipo de agua estancada, esta llanura inundada, este delta anegado. Ignoran que están a punto de transformar la forma en que 250 millones de personas se alimentarán, trabajarán y construirán su civilización. Simplemente siguen un río hacia una tierra que les recuerda a su hogar. Los bosques de bambú a lo largo de la orilla se mecen con la cálida brisa, produciendo una percusión suave y seca, un sonido que aún se reconocerá en este mismo delta, 3.500 años después. Quienes transitaron por ellos no dejaron constancia escrita, ningún monumento, ninguna arquitectura que haya sobrevivido. Dejarán algo más pequeño y duradero que todo eso. Dejarán una secuencia, un 4 o 5% de un genoma, transmitido en los cuerpos de cada bengalí nacido después de ellos, aún legible hoy en un laboratorio, que aún apunta hacia el este, de regreso al punto de origen, de regreso al río que fue su camino. Ahora bien, aquí está el replanteamiento, y cambia por completo la estructura de la historia. Durante la mayor parte de su historia documentada, los bengalíes se han definido por lo que les llegó: las migraciones indoarias del noroeste, la erudición budista que transformó el imperio Pala en un centro de aprendizaje, la administración mogol que llegó al delta en el siglo XVI, la maquinaria colonial británica que convirtió a Calcuta en la segunda ciudad de un imperio, y la partición de 1947 que dividió el delta, separando a un pueblo entre dos naciones. En cada relato, Bengala es la receptora, el destino, el lugar donde terminan las migraciones. El ADN dice algo diferente. El mismo análisis genómico que identificó a los bengalíes como la única población del sur de Asia que portaba una señal genética medible del sudeste asiático, también reveló que el ADN bengalí era la principal fuente del sur de Asia para las poblaciones de todo el sudeste asiático continental. Los jemeres lo portaban, los cham lo portaban, las poblaciones malayas lo portaban, no la ascendencia punjabí, no la ascendencia tamil, la ascendencia bengalí, transmitida a través de la bahía de Bengala, a través de las redes marítimas de los misioneros budistas del imperio Pala, a través de los comerciantes que se movían entre los puertos del delta y los reinos de Srivijaya y Funan, a través del intercambio genético que sigue donde quiera que hay contacto humano sostenido a lo largo de las generaciones. El genoma bengalí no solo recibió, sino que transmitió. El puente genético entre el sur de Asia y el sudeste asiático discurría en ambas direcciones simultáneamente, y Bengala era ese puente. Un anciano de una comunidad bengalí, reflexionando sobre lo que ha revelado la investigación del ADN, lo expresó así: siempre supimos que éramos un lugar de encuentro, no sabíamos que también éramos un punto de partida. Esa distinción, por insignificante que parezca, reordena 4 siglos de autocomprensión. En definitiva, lo que revela el ADN bengalí no es simplemente una corrección en la historia del origen de un grupo de 250 millones de personas. Revela una falla estructural en la forma en que hemos trazado el mapa genético de Asia. Los modelos que tratan al sur y sureste de Asia como mundos genéticos separados y delimitados, poblaciones que fluyen en una dirección, se mezclan, se asientan y se estabilizan, utilizan un marco que el genoma bengalí refuta silenciosamente cada vez que se analiza. El Golfo de Bengala no era una barrera, era una vía de comunicación. Y las personas que vivían en su costa noroccidental no solo fueron moldeadas por lo que llegó de la estepa y la meseta, eran, a su vez, una fuente, un transmisor, una población cuya huella genética cruzó un océano y echó raíces en civilizaciones que nunca hemos descrito como de origen bengalí. El delta guardó sus secretos durante mucho tiempo. Los huesos antiguos aún yacen en la tierra, sin excavar, sin cartografiar, sin secuenciar, portando todo aquello que el genoma vivo aún no puede revelarnos sobre las personas que habitaron la zona antes de la llegada de los migrantes austroasiáticos, antes de la llegada de los indoarios, antes de cualquiera de las migraciones que hoy conocemos. El archivo está incompleto. El río sigue escribiendo. Los bengalíes nunca fueron quienes creíamos. Y lo que el ADN finalmente reveló no es una respuesta, sino una pregunta más amplia.
una que no se resolverá hasta que aprendamos a leer las páginas más antiguas de un archivo que aún permanece enterrado bajo la llanura aluvial de un río que lleva fluyendo 10.000 años.